que he de reconocer que estamos viendo un debate bastante abierto, ¿no? La teoría queer, la propuesta que se acaba de presentar por parte del Ministerio sobre delitos sexuales, el feminismo amazónico de Cayetana, alguno también de los unicornios, en fin. Tenemos que reconocer que llegamos al 8 de marzo con el debate muy abierto, ¿no? Y yo creo que el debate siempre es bueno, pero es verdad también que os quería trasladar una reflexión personal que se está volviendo muy áspero, ¿no? Es verdad que las mujeres progresistas hemos podido discrepar en alguna cuestión, sobre todo creo que la más importante es la que hoy precisamente vamos a hablar, sobre el tema de la prostitución, pero es cierto que al menos yo como generación política no había vivido un momento quizás de confrontación, ¿no?, tan vivo como el que estamos viviendo a día de hoy. Y yo la verdad es que estaba hecha un mar de dudas. Y como os decía anteriormente, el debate es bueno, discrepar es necesario, defender nuestras posiciones es absolutamente necesario, pero haciendo precisamente este discurso y nutriéndome de algunas ideas, algunas reflexiones, me he encontrado con una de nuestra siempre maravillosa Carmen Alborch, que también me ha hecho reflexionar, que me gustaría leeros. Y dijo Carmen que hay quien quiere que nos tiremos del moño, pero no lo vamos a consentir. El feminismo no es un catecismo y cada una lo vive a su modo. En fin, lo quería dejar encima de la mesa porque, aunque, como os decía anteriormente, discrepar y el debate es bueno, también tenemos que tener en cuenta que hay quien disfruta y mucho viéndonos discrepar y pelearnos en espacios públicos, ¿vale? Y el objetivo siempre tiene que ser construir una política de feminismo y de igualdad entre hombres y mujeres, buscando esa sororidad entre nosotras. Y ahora es verdad, como os decía anteriormente, que vivimos un momento en donde nosotras tenemos que marcar una posición muy importante, sobre todo ahora cuando se habla de la teoría queer, ¿no? Yo creo que es indiscutible, ¿no?, que no podemos hablar de feminismo ni de igualdad sin tener en cuenta que la mujer es un sujeto político. Yo no estoy de acuerdo con lo que ahora nos pretenden enseñar de que podemos disociar el haber nacido hombre o mujer, como si todo lo que precisamente nos ha estado impuesto por el mero hecho de nacer mujer fue algo que pudiésemos decidir o elegir. El sometimiento, la obediencia, los determinados cánones estéticos. Creo que es indiscutible que nacer mujer nos determina una posición estructural en el mundo en el que vivimos. En Europa, teniendo menos oportunidades laborales, pudiendo ser víctimas de una violencia estructural en nuestros hogares, en otros países del mundo siendo forzadas a casarnos o siendo víctimas de ser mutiladas genitalmente o ser también forzadas sexualmente a prostituirnos o que nos violen, que al fin y al cabo es lo mismo. Y de eso venimos hoy a hablar. La verdad es que la prostitución nada tiene que ver ni con Pretty Woman, ni con Julia Roberts o Richard Gere. La prostitución tiene una cara mucho más cruenta y mucho más oscura. No hay ninguna mujer que se prostituya por gusto. Tenemos que combatir ese mantra que parece que las mujeres se prostituyen algunas porque quieren o porque es dinero fácil. Eso no es cierto. Es el dinero más difícil del mundo. Una cosa es que pueda ser rápido, pero es el más difícil del mundo. Y solo os pido que os pongáis por un momento en su papel, en el papel de las mujeres que se ven forzadas a prostituirse. Imaginaros que os veis forzadas todos los días, varias veces, a ser penetradas por boca, por vagina o por ano. Y vosotros también, poneros en su lugar también, que os veáis forzados también a acostaros y a ser penetrados, y hay que decirlo como es para poder entenderlo, por hombres que no queréis y sin consentimiento. Y no hay que confundir, y eso es muy importante, que estén resignadas o que algunas se vean resignadas a tolerar esta situación de violencia extrema con que haya consentimiento. Por eso, como os decía antes, la realidad de la prostitución es mucho más oscura y descarnada. Y sobre todo, y aquí quiero hacer una pequeña reflexión, en los países que han optado por la legalización. De hecho, Alemania y Holanda, que como bien sabéis es uno de los países más permisivos, solo hay que ver y explorar las estadísticas oficiales de sus gobiernos.
o solo hay que bucear un poco por sus espacios de Internet, en donde se puede ver una carta de servicios sexuales absolutamente aberrantes, manadas entre mujeres embarazadas, casi a punto de dar a luz, entre incluso menores camufladas como mayores de edad. Las cifras hablan sobre sí mismas. Suecia, que es el país más restrictivo en el tema de la prostitución, registró registró el asesinato de una mujer prostituta en el año 2019, mientras que Holanda fueron 127. En fin, eso no quita a que haya una amplia aceptación social, incluso por algunos sectores de la izquierda y mujeres de la izquierda, con respecto a la regulación, en una idea, yo creo que mal enfocada, de que así protegemos a las más vulnerables. Nada más lejos de la realidad. En realidad, la posición regulacionista pretende establecer un mundo en donde todo es un gran centro comercial, donde cualquier cosa se puede comprar y se puede vender. Y si dos personas son mayores de edad y libremente pueden hacer una transacción entre ellas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, en esta sala, ¿alguien puede aceptar o podría estar a favor de que pudiese traficarse o pudiese comercializarse, mejor dicho, con nuestros órganos vitales? Obviamente la respuesta sería no. ¿No por qué? Porque se pretende proteger precisamente a los más vulnerables, a personas que por necesidad de sus familias pudiesen verse obligadas a llevar este tipo de acciones para proteger a su entorno más querido. ¿Por qué esa misma protección nos la cuestionamos cuando hablamos de mujeres? ¿Por qué ahí empezamos a hablar de la libre comercialización o de la libertad de voluntad o de la mayoría y madurez de edad entre dos personas adultas? Al final, el tema de la prostitución no se resume más que a hombres que no aceptan un no y compran un sí en las personas más vulnerables. Y aquí voy a detenerme un minuto. Las mujeres que son más vulnerables, que están en una situación de pobreza o de exclusión social. Muchas veces se relaciona la prostitución con la trata, ¿no? Incluso las personas que defienden una posición de regulación. Bueno, quien libremente quiera, que pueda protegerse con una serie de derechos laborales. Lo que tenemos es que combatir lo que es la trata. Y es verdad que incuestionablemente más del 90% de la prostitución proviene de la trata de mujeres y niñas. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de mujeres que se prostituyen por una mera cuestión de necesidad, de exclusión social, de situación de pobreza? El debate no es cómo lleva una mujer a prostituirse, el canal, sino cómo combatimos que llega a esa situación. Y aquí me gustaría también que os paráis un poquito a reflexionar y a pensar. Creo que es un ejemplo que a veces también nos hace sacarnos de dudas. Si regularizamos la prostitución, tenemos que tener en cuenta que sería un trabajo totalmente aceptado, normalizado, y cualquiera de nosotros, por ejemplo, sobre todo vivimos de una época de crisis económica muy importante, podíamos apuntarnos a las listas del paro. Sabéis que el Servef, Hoy Labora, Rocío, nos mandan ofertas de empleo, nos abre, ¿no?, esa oportunidad de poder volver a aplicar en otro tipo de ofertas. Y sabéis que si decimos 3 veces que no a una entrevista nos quitan la prestación. ¿Qué pasa si la prostitución es legal con todo eso? Y ahí nos paramos un minuto a pensar. Hombre, la prostitución es para las mujeres que están en determinada situación, ¿no? Mujeres migrantes, mujeres en situación de pobreza. Pero ¿qué pasa cuando afecta a mi mujer, a mi esposa? ¿O qué pasa cuando afecta a mi hija? Ahí ya no, ¿verdad? La prostitución es solo para otro tipo de mujeres, que solo pueden encargarse de ese tipo de trabajo que no queremos para nosotros, para nosotras, ni para nuestro entorno más cercano. Y yo creo que con esa respuesta y con esa reflexión, cualquier persona debería de tener muy claro cuál es la posición. No podemos pretender que determinados trabajos solo sean para determinadas mujeres. Tenemos que tener bien claro que solo la verdadera igualdad, solo una posición feminista, son mujeres que ayudan a otras mujeres a llegar a donde quieran y a los proyectos de vida que determinen. Y eso nunca va a estar dentro del ámbito de la prostitución. Y ya para finalizar, quería leeros una frase que me parece muy
que refleja todo esto, ¿no?, de Marta Sanz, sabéis que es la autora del libro de Monstruas y Centauras, que dijo hace poco que era necesario resignificar el poder. ¿Y esto qué significa? Resignificar el poder significa que quien ha dado históricamente un significado social a la prostitución han sido los hombres, ¿no? Y a veces se ha intentado engañosamente establecer como que es un espacio de libre elección y de empoderamiento femenino. Y yo me pregunto si precisamente llevamos durante toda la historia de la humanidad relegadas del poder económico, social, político, de las altas magistraturas, de los espacios de decisión académica, y casualmente a las mujeres como espacio de empoderamiento a lo largo de nuestra historia nos ha tocado el de la prostitución. Yo creo que efectivamente eso nos debería de reflexionar a que si fuera realmente un espacio de poder no sería un trabajo y no estaría totalmente copado por las mujeres. Y esa alarma es la que nos tiene que llevar a darnos cuenta que tras esos discursos justificadores se ampara la violencia machista que es la prostitución, la esclavitud sexual de millones de mujeres en todo el mundo. Y es por eso que resignifiquemos el poder, como decía Marta Sanz, y digamos claro que la prostitución no significa libertad, es esclavitud y por lo tanto tenemos que abolirla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Buenas tardes a todas y a todos. Presidente, diputadas, senadoras, secretarias generales, amigas y amigos, representantes de las organizaciones de mujeres, muchísimas gracias por haber querido hoy acompañarnos en este espacio de debate y de reflexión que hemos considerado que en un tiempo donde hay tanta confusión sobre conceptos y sobre ideas, probablemente lo más interesante y lo más importante que podemos hacer es clarificar posiciones y decir las cosas cuanto más claras, mejor. Y quería empezar con una frase de Víctor Hugo. Creo que en este tema, además, hablar de hombres comprometidos con la abolición es importante. Decía Víctor Hugo que la esclavitud no ha desaparecido de la civilización europea, todavía existe, pero ahora se aplica solo a las mujeres y su nombre es la prostitución. Para el Partido Socialista, la única propuesta razonable para enfrentarnos a la prostitución es su abolición. Y lo hacemos no como un acto de paternalismo, sino como un puro ejercicio de ética democrática y de compromiso con los derechos humanos. Estamos hablando de un negocio internacional al mismo nivel que el tráfico de drogas o el tráfico de armas, solo que aquí se comercia con el cuerpo de las mujeres y las niñas. Dice Rosa Cobo que en algunos países como Tailandia, Gambia o Camboya han echado mano del turismo rural, del turismo sexual, como mecanismo para sacar a sus países de la pobreza, y para ello han sacrificado la vida de varias generaciones de mujeres y de niñas en esos países. La prostitución nunca ha sido natural y la prostitución, como dice Amelia Valcárcel, está basada en un diferencial de poder y de dinero. En el mundo antiguo, decía Amelia, que todos los que no tenían para comer nacían esclavos. Pero en un mundo como el nuestro, que se declara libre, nadie nace para tener que entregar su libertad. En un mundo que se declara libre, ninguna mujer, ninguna niña nace para ser prostituida. Y quienes lo sostienen no pueden hacerlo en nombre del feminismo. Por eso, como dice la gran maestra, hay que estar pervertido moralmente para pensar que da igual, que nos da igual. Pues eso, amigas y amigos, al menos al Partido Socialista no nos da igual. Y hemos planteado este espacio, este acto, para cargarnos de razones y de argumentos en contra de la prostitución y mucho más en contra de quienes sostienen que esto puede considerarse un trabajo. Y para hacerlo contamos con una mesa de lujo. Quiero agradecerles a las tres su presencia, su esfuerzo por estar aquí, porque son tres maravillosas mujeres, mujeres muy comprometidas en la lucha del feminismo, en la lucha por la igualdad y contra la prostitución. Y hemos querido tener
tres vertientes muy diferentes. Por eso está nuestra querida amiga Ana de Miguel. Ella es profesora titular de Filosofía Moral y Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Tiene un libro que os recomiendo que leéis a todo el mundo, Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección. Y hemos querido que estén aquí las maestras, las que generan teoría, las que generan pensamiento, las que son la voz crítica para darnos los argumentos de por qué la prostitución ha de ser abolida. Y tenemos también a Amelia Tiganus. Ella es una activista feminista con una historia de vida muy fuerte, que ha hecho de la lucha contra la prostitución el leitmotiv que mueve su vida, sus actos, sus compromisos, y es una voz súper autorizada, muy querida por las mujeres, hablando allá donde la dejan, donde puede y donde, por supuesto, la queremos, de lo que supone la prostitución, especialmente para las mujeres y las niñas obligadas a ejercerla. Y por último, hemos tenido la academia, el talento, el pensamiento, tenemos el activismo y hemos querido también que estuviera Gabriela Bravo, consellera de Justicia, fiscal, comprometida hasta la médula con la abolición de la prostitución. Yo creo que últimamente no hay intervención de Gabriela que no se pronuncie sobre este tema, pero sobre todo es muy importante que las instituciones asuman la agenda de la abolición de la prostitución, que quienes están en las instituciones lo compartan y articulamos mecanismos para que ahora sí vayamos adoptando medidas para abolir la prostitución. Así que ya sin más, os dejo con las verdaderas protagonistas, a las que le agradezco de corazón que estén hoy aquí con nosotras, y le cedo la palabra a Ana de Miguel. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí en esta sala para reflexionar sobre un tema tan importante como ya ha señalado Rosa Peris. Rosa, te quiero agradecer mucho que hayas organizado este acto. Todavía me acuerdo muy bien de cuando Rosa fue directora del Instituto de la Mujer y fue una extraordinaria directora. Y en el acto de despedida, que nos juntamos tantas mujeres de tantos ámbitos y le regalamos una bandeja de plata, lo típico, que ponía: Rosa, eres una de las nuestras. ¿Te acuerdas, Rosa? Bueno, pues vamos al tema. Yo lo que voy a tratar de explicar en poco tiempo es que en el tema de la prostitución nos jugamos mucho más que el tema de la prostitución. Aunque fuera solo, obviamente, el tema de la prostitución ya sería importante, pero es que nos jugamos mucho más, y a ver si lo puedo explicar. Nos jugamos el propio concepto de lo que es un ser humano y lo que legítimamente vamos a acordar como sociedad que somos que se puede hacer con él, o con ella, más bien, de forma legítima, bendecida por el Estado, que es la emanación de nosotras que somos el pueblo. El Estado es nuestra representación. Vamos a ir hacia un Estado proxeneta. Queremos que nos represente un Estado que mande a la juventud, a las nuevas generaciones, el mensaje de que es un trabajo como otro cualquiera. Bueno, para reflexionar sobre esto, como el tiempo es breve y quiero centrarme solo en 3 puntos. En primer lugar, trataré de dar una definición de qué es la prostitución. En segundo lugar, hablaré de la prostitución como la escuela de desigualdad humana en la actualidad, en las sociedades como la nuestra, formalmente igualitarias y, es más, comprometidas con el valor de la igualdad. Y en tercer y último lugar, trataré de explicar ¿por qué en última instancia estamos en contra de la normalización de la prostitución? Estamos en contra porque pensamos en última instancia que la sexualidad no es una actividad como otra cualquiera. Bueno, pues voy a desarrollar estos 3 puntos. En primer lugar, el tema de la definición.
Es muy importante. Como decía la gran Celia Morós, nuestra maestra filósofa valenciana, conceptualizar es politizar y conceptualizar bien es politizar bien y conceptualizar mal o definir mal es estar encaminadas por buenas intenciones que tengamos a politizar mal y hacer leyes en última instancia malas. ¿Qué pasa con el tema de la definición? Una definición es lo que simbólicamente nos permite traer a esta sala una imagen vívida, clara, de qué es la prostitución. Y el problema empieza ahí, el problema de la enorme legitimación social que tiene la prostitución, porque nos dicen que la prostitución es, cito, el intercambio de sexo por dinero. Nos dicen que esta es la definición y que qué tenemos para estar en contra de un intercambio de sexo por dinero en una sociedad en la que, como decía la compañera, todo se puede deber comprar y vender si hay libre consentimiento entre las partes. Pero es que esa definición es falsa. Una definición, en filosofía lo sabemos bien, lo que tiene es que revelar la verdad de algo, no velarlo, oscurecerlo y legitimarlo. Si yo digo que la prostitución es el intercambio de sexo por dinero, no estoy pillando el fenómeno, porque estoy obviando la realidad de que esa abstracción es falsa. Son hombres que sacan una cartera del bolsillo, que sacan dinero, y son mujeres que venden ¿qué? Que intercambian ¿qué? Yo no quiero llamarlo sexo, y creo que ahí lo tenemos que reflexionar, porque si llamamos sexo a eso que intercambian, ¿qué resulta ser el sexo? Que un hombre acceda al cuerpo de una mujer, o que un hombre se corra, me da igual, o que un hombre tenga un orgasmo, o que un hombre disfrute del acceso al cuerpo de una mujer como quiera, puesto que ha puesto dinero por el medio. Si me permitís, vuelvo, porque esta definición es que es completamente contraria y ya nos obliga a pensar la prostitución de manera distinta. Si yo digo, la prostitución es el intercambio de sexo por dinero, entre adultos y con consentimiento, es que esto es falso. ¿Quiénes de las mujeres que estamos aquí hemos ido jamás con nuestros billetes en la mano a un polígono donde haya chicos o chicas, me da igual, con tacones, minifalda o en braga o en calzoncillo, mostrándose lo que tienen, su cuerpo? Entonces, es falso, no es el intercambio de sexo por dinero. Si ahí no hacemos un análisis poniendo sexo-género, a quién compra y a quién vende, no estamos comprendiendo nada del fenómeno, ¿de acuerdo? Entonces es que no podemos aceptar esa definición, porque además nos sitúa en que el sexo es algo que no va con nosotras, es algo que nosotras comerciamos con ello, seamos prostitutas o no, porque los modelos sirven luego para todo momento y lugar. Y yo tengo alumnos, estudiantes y alumnas que me dicen, es que Ana, nos pagan una copa y creen ya que tienen derecho, por lo menos tenemos que dejarles tocar no sé qué. Bueno, yo digo, pero tú, ¿por qué te dejas pagar la copa? Pero bueno, eso nos llevaría muy lejos. Pero el modelo de la prostitución, para empezar, deja el sexo es algo de lo que disfrutan los hombres y con lo que las mujeres comerciamos. No lo olvidemos, jamás aceptar esa lógica neoliberal y abstracta y patriarcal de qué es el intercambio de sexo por dinero, porque llevamos muchas décadas diciendo que en los estudios de género es que si no nombramos qué hay de las mujeres y qué hay de los hombres en el momento que estemos estudiando, sea la Revolución Francesa, sea el cultivo de lo que sea, o sea, máxime, una institución como es la prostitución. Bueno, armadas ya con esta definición, que nos hace aflorar, uno, que las mujeres no vamos buscando que nadie nos resuelva nuestro deseo sexual con dinero por medio, y dos, que los hombres sí. Y esto nos tiene que dar mucho para reflexionar sobre qué, sobre quiénes somos los seres humanos y por qué actuamos en esto de una manera tan radicalmente distinta, si ya nos estamos igualando en tantos aspectos.
ya vamos a la universidad, ya conducimos, ellos ya cuidan niños, cocinan, que si cocinan en MasterChef. Entonces, ¿por qué aquí sigue esa diferencia tan radical? Bueno, ahí lo dejo para pasar al segundo punto. El tema de la prostitución es muy relevante porque podemos ver los burdeles en la actualidad como una escuela de desigualdad humana. Bueno, verdaderamente, hoy, cuando nos preguntamos como con estupor, pero bueno, ¿cómo es posible que se reproduzca la desigualdad entre chicas y chicos en la adolescencia de esta manera, cuando toda la sociedad empuja hacia la igualdad, cuando las leyes ya son igualitarias, cuando el 8 de marzo, por favor, España, el espectáculo del mundo, que nos dicen, pero ¿cómo es este feminismo en España? Explícamelo. Digo, bueno, te puedo explicar lo del feminismo o lo de los burdeles, y las dos cuestiones. Las dos son espectaculares. ¿Qué es una escuela de desigualdad? Es lo primero pensar que la desigualdad y la igualdad son ideas, son conceptos que aprendemos desde pequeñas, o el de igualdad o el de desigualdad, y son sentimientos también. La igualdad y la desigualdad es una forma de pensar, pero es un sentimiento muy profundo que tenemos de que unos son servidos y otros o otras sirven, y esto sin reciprocidad. Eso es la desigualdad, y las personas quieren el poder, como dijo Rousseau, que era tan inteligente, para que mi vida sea más fácil y agradable. Para eso se quiere el poder. Y vamos a pensar el tema de los burdeles y la prostitución como escuelas de desigualdad humana. ¿Dónde aprenden hoy los chicos varones, los jóvenes y maravillosos chicos varones, cómo terminan aprendiendo que las chicas son, en última instancia, también cuerpos a los que ellos pueden acceder con dinero para satisfacer sus deseos? ¿Cómo acceden a esa gran verdad que ha sido la de las sociedades patriarcales de toda la vida? Las mujeres están para que mi vida sea más fácil y agradable. Firmado Jean-Jacques Rousseau, el gran igualitarista. ¿Dónde lo aprenden hoy? Hace décadas lo aprendíamos en las leyes y en todas las ideas oficiales y legitimadas, que nuestros papeles en la vida eran distintos, pero hoy todo nos dice la igualdad, hasta que llega la adolescencia y los chicos varones y las chicas van a aprender lo que yo he llamado, en homenaje a Averroes, la doble verdad. Porque Averroes desarrolló una teoría de la doble verdad para mantener que cosas que eran verdad para la ciencia eran falsas para la religión y viceversa. Dijo, bueno, pues hay dos verdades paralelas que no se llegan a tocar. Hoy nos pasa igual con el tema de la igualdad entre chicos y chicas. Ellos en el instituto, en secundaria, van a la manifestación, vienen a las manifestaciones del 8 de marzo porque dicen, las chicas son nuestras iguales absolutamente. Mi madre es fabulosa, que ahora a las madres lo que las quieren, ideal, ¿no? Pero es verdad, a mi madre es que le debo muchísimo, mi hermana, pero esa es una verdad, que las chicas son sus iguales, pero la otra verdad que va a ir en paralelo y no se van a tocar es que las mujeres y las chicas son cuerpos que han llegado a este mundo para que él disfrute, de una manera u otra. Son cuerpos de libre acceso que están en fila en los polígonos para cuando ya son las 3 de la mañana nos vamos a dar una vuelta por la casa de campo o por el polígono Marconi, y ahí esos mismos chicos que matarían, entre comillas, por la igualdad, de repente se disocian, como te disocian cuando eres bilingüe y hablas inglés y español y te dices, ahora raca, y dicen, ahora raca, me quito de la igualdad esta y me voy al burdel, donde desarrollo la idea de que las mujeres, yo tengo derecho a acceder a su cuerpo, ¿para qué? Para mi placer sexual. Bueno, entonces, como nos estamos topando aquí con algo importante, con un muro verdadero, porque son los mismos chicos que declaran creer en la igualdad quienes de repente van a actuar de una manera completamente distinta, porque van a tratar a esas mujeres como trozos de carne. Ellas muchas veces no saben la lengua tan siquiera, por ejemplo en la prostitución asiática en Madrid.
Entonces, ¿cómo es posible esa transformación tan radical? Ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero lo es porque toda la sociedad, en un arco ideológico que va de la izquierda e incluso de posturas feministas, como sabemos, le están diciendo: te apoyamos, esto es transgresor, o es necesario para la sociedad, o es maravilloso, tú tienes el derecho. Faltaría que no tuvieras derecho a acceder al cuerpo de una mujer para tu placer sexual, querido quinceañero. Esto es, os voy a decir, ellos son alentados a ir. Son chicos magníficos, pero van a aprender lo que es una sociedad patriarcal. Son alentados a ir. Y os voy a decir, yo como profesora de filosofía moral, a lo que son alentados es a destruir lo que es la posición moral de un ser humano. Mirad, en filosofía moral, no el primer día, pero cuando les decimos, ¿qué es la posición moral? Es esto. Sal de tu, aquí pueden ir adjetivos, sal de tu miserable individualidad. Sal de tu yo deseo, yo quiero, yo. Eso es publicidad. Sal de tu yo y ponte en el lugar de la otra persona. Eso es el feminismo, es el socialismo y es la única posibilidad de una sociedad más igualitaria y en la que haya libertad. Ponte en el lugar de la otra persona. ¿Sabéis qué le dice literalmente la institución de la prostitución a los chicos varones? No te pongas en el lugar de la otra persona si es una mujer. No te pongas en el lugar de la otra persona si es una mujer. Ponte en qué lugar, en el de tu deseo. Y además, ¿en qué deseo? En tu deseo biológico. Ponte en el lugar de tu pene. O sea, es algo de verdad, es como se preguntaba el gran John Stuart Mill, ¿habrá quien piense que esto no corrompe la entera existencia del hombre como ser social? Dice, la prepotencia, todos los vicios sociales se nutren en esa relación de desigualdad. Bueno, esto es una escuela de desigualdad. Ya me estás... pero, entonces, ahora, las chicas que aprenden con la prostitución, ¿qué aprenden? Lo primero, lo que aprende toda mujer, sea de una época u otra en la sociedad patriarcal, que lo primero que tiene que hacer es hacer que no ve nada. Decir, no me había dado cuenta que existía esto de la prostitución. Entonces ya es negarnos y autoconsiderarnos idiotas. Eso es lo primero que nos pide realmente la sociedad patriarcal. Como me decía mi madre, que la pobre, lo siento, pero una mujer lista se hace la tonta. El mandato es tú haz que no sabes nada, haz que no ves nada, que los hombres tienen sus necesidades, la complacencia con lo que se ha llamado la debilidad masculina. Total, acceder al cuerpo de las mujeres cuando quieran y en el momento que quieran. Esa es la debilidad masculina con la que hay que tener hasta la Iglesia en la persona de San Agustín. Es el mal menor, tenemos que tolerarlo, porque si no lo toleramos podrían venir males mayores. Mujeres violadas, pero bueno, ¿de dónde? ¿Qué idea de los hombres tenemos? Quien afirme eso, ¿qué idea de los hombres tiene? Son seres humanos también. Bueno, pues las chicas aprenden a cerrar los ojos, a mirar a otro lado y aprenden en última instancia esa doble verdad, ellas también, a callar y a tragar. Y si acaso a tratar de satisfacer ellas también los deseos, que ya ha quedado claro por la institución que la sexualidad es cosa de ellos. Por último, la tercera idea que iba a exponer, si en última instancia, vamos ya con esto, con que haya escuelas en las que se aprende e interioriza, unos que su placer es lo primero y otras que eso hay que hacerse... no la sueca porque allí tienen otra política, pero que hay que banalizarlo, verlo con mejores ojos. Bueno, mujer, si es solo sexo, vamos a ver qué es eso de solo sexo. La sexualidad, en última instancia, si estamos en contra de la regulación y la normalización de la prostitución, es porque pensamos que el sexo no es una actividad como otra cualquiera. Vamos a ver, eso lo reconocemos muy mucho ahora en el tema de la violación y el acoso sexual. Si la sociedad, nosotras, la comunidad humana, vamos a decir estas palabras, el sexo es una actividad como otra cualquiera. No seas puritana, como nos dicen. ¿Tenéis algún problema con el sexo? Sí, tenemos
una actitud crítica también hacia el sexo. Nuestra actitud crítica se dirige a todas las relaciones humanas en que interaccionan las personas y el sexo es una de ellas. Vamos a ver, si decimos que el sexo es una actividad como una cualquiera, como beber este vaso de agua, una especie de necesidad, entonces, ¿por qué vamos a pensar que la violación es un delito grave? O que el acoso sexual es distinto a otro tipo de acoso, en que te están dando la paliza con un partido de fútbol durante una hora. Si es una actividad como otra cualquiera, llevémoslo a sus consecuencias últimas. Entonces, yo como profesora, si es una actividad como otra cualquiera, igual que invito a mis estudiantes, les digo, venga, pues te invito a tomar un café, te invito a ¿qué? ¿Te invito a tener relaciones sexuales conmigo? Es un despropósito. ¿Queremos pensar que el sexo es una actividad como otra cualquiera? Es que es falso. Vivimos con la idea de que no es una actividad como otra cualquiera. Por eso el Me Too nos ha importado y nos ha interesado tanto, porque sabemos que no es lo mismo. Y dan ganas de terminar, voy a terminar un poco con una burrada, con una imagen un poco gráfica de por qué no es una actividad como otra cualquiera. Pero ojo, que mis estudiantes, o sea, la sociedad entera trata también de decirles que si la prostitución es nada, el intercambio de sexo por dinero, y el sexo es otra nada, el intercambio de una actividad como otra cualquiera. Pero yo les digo, vamos a ver, si tú vas a tu casa, ¿qué te parecería que tu padre te diga, dado que es una actividad como otro cualquiera, no me des un masaje en el cuello? A mí, si tu padre te pide un masaje en el cuello o tu madre, se lo das. Pero, ¿y si nos pide un masaje en sus partes sexuales? Ya digo, tu padre o tu madre. Dicen, ¿pero qué dices? Digo que si el sexo es una actividad como otra cualquiera y tú lo estabas manteniendo antes, ¿por qué ahora te sorprendes? Como Pretty Woman en la película, cuando un señor le pide que le haga una felación. ¿No estábamos en que era una prostituta? Bueno, pues muchas gracias por la atención. Bueno, creo que me toca. Primero saludaros, deciros que estoy muy ilusionada de estar aquí, sobre todo en estas fechas, ¿no? Cerca del 8M. Agradecer muchísimo la invitación y el trato, podría decir exquisitos, también se admiten adjetivos, ¿no? en esto. Para mí es un honor estar con estas tres grandes mujeres y con orgullo puedo decir amigas y compañeras, que es muy importante esto de tejer redes. En 20 minutitos voy a intentar hacer, no sé, como una carpeta zip de esas que te mandan y te dicen, venga, ahora arréglatelas y ábrela, porque realmente me encanta hablar, me encanta contar lo que hay detrás de la prostitución y como estoy, digamos, soy la cara que está no solo en las instituciones, no solo dando charlas, sino que también estoy en la calle, me gustaría contaros también qué es lo que me encuentro yo en la calle, en los institutos, la gente joven, ¿no? Primeramente me gustaría deciros que cuando hablamos de estar en contra de la prostitución, cuando decimos y gritamos alto y fuerte que la prostitución ha de ser abolida, la mayoría de la gente, sobre todo la gente más joven, entiende que estamos en contra de las prostitutas. Esto no es algo baladí porque realmente la prostitución, aunque sea un mundo de hombres, donde algunos se enriquecen, que son los proxenetas, y otros se divierten, que son los puteros, siempre ha tenido a lo largo de la historia cara de mujer. Por lo tanto, es un logro lo que estamos haciendo las abolicionistas porque estamos sacando a la palestra a los actores invisibilizados, que no invisibles, que hasta ahora han estado pues ahí en la sombra, ¿no? Para ello, y para que se entienda mejor, hablamos del sistema prostitucional. El sistema prostitucional lo conforman varios actores, pero he de decir que quien pone el paraguas para que, por ejemplo, el Estado español sea el mayor consumidor de prostitución de Europa y el tercero a nivel mundial después de Tailandia y Puerto Rico,
es el Estado, ¿no? El Estado somos todos y todas, pero aquí, por lo tanto, tenemos una responsabilidad que va más allá de mi deseo a lo que a mí me parece bien o lo que a mí me viene bien, ¿no? En este Estado, donde los proxenetas son considerados empresarios, donde no se persiguen todas las formas de proxenetismo, donde el movimiento feminista tiene un éxito rotundo porque es uno de los movimientos más fuertes a nivel mundial. Estamos avanzando, estamos dando pasos muy grandes, llenamos las calles al grito de no es no, hermana yo te creo, ninguna agresión sin respuesta. Sin embargo, estos gritos y estas reivindicaciones se diluyen según se van acercando a los espacios prostitucionales. Este Estado incluye todo el dinero que mueve la explotación sexual y la prostitución de mujeres y niñas. Sé que va a profundizar muchísimo más la distinguida Gabriela Bravo, pero me gustaría decir que en este país donde se mueve tantísimo dinero, realmente la sociedad es incapaz de ponerse en el lugar de la otra. Y esto tiene que ver también con el lugar donde hemos nacido, ¿no? En el neoliberalismo nos dicen, no, si tú te esfuerzas mucho, puedes ser lo que quieras en esta vida y lo puedes lograr. Y es mentira. Es mentira porque probablemente mi vida, de no haber nacido en Rumanía, en el seno de una familia de clase obrera, y haber nacido en Suecia, en el seno de una familia de médicos, por ejemplo, habría sido muy distinta. Por lo tanto, este Estado no sería un Estado proxeneta, porque además se lucra con todo el dinero que mueve esta explotación económica y sexual de mujeres y niñas, sin abastecer esta gran demanda con mujeres y niñas de países empobrecidos, que no pobres, que aquí daría para otro encuentro. Por lo tanto, somos las mujeres de Europa del Este las que en un porcentaje del 60% estamos llenando los prostíbulos, son las mujeres de América Latina, son las mujeres de África, sobre todo África subsahariana. Por lo tanto, qué curioso que elijamos ser instrumentos para que los hombres obtengan no solo placer sexual, porque se ha llegado a erotizar la violencia y la misoginia hacia las mujeres, y qué curioso que nosotras, las mujeres más vulnerables de este planeta, lo elijamos. Volviendo al sistema prostitucional, os comentaba que en este país los proxenetas, los grandes proxenetas, son considerados empresarios, empresarios de locales de alterne, empresarios del ocio, empresarios de la noche, empresarios del sexo. Realmente esto tiene que cambiar y el lenguaje es muy importante. Estamos hablando de proxenetas, estamos hablando de criminales. El relato que nos hace llegar el lobby de la industria de la explotación sexual banaliza todo esto cuando nos hablan de empresarios, porque si hablamos de trabajo sexual, por supuesto que tenemos que hablar de trabajadoras sexuales. Y si hablamos de trabajadoras sexuales, tenemos que llamar a los criminales, a los proxenetas, empresarios. Y siguiendo este hilo, tenemos que llamar la explotación sexual explotación laboral. Y este sí que es un problema. Y aquí podría haber gente que diga, no, pero estamos en contra de todos los tipos de explotación. Sí, Vox también dice que está en contra de todos los tipos de violencia. Está claro, todo el mundo lo está. Pero hay algo muy específico que tiene que ver con el sexo, tiene que ver con la clase y tiene que ver con la raza, porque esos son tres sistemas de opresión que atraviesan la prostitución, y esto lo aprendí con una de mis grandes maestras, Rosa Cobo, en su libro La prostitución en el corazón del capitalismo, que también, junto con el libro también de mi maestra Ana de Miguel, Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección, lo repito por si queréis tomar apuntes, seguramente lo habéis leído, pero bueno, está bien repetir, son fundamentales estos dos libros para entender de qué estamos hablando. Y por fin llego a los actores que han sido los eternos invisibilizados, los puteros. Hay gente que tiene un oído más fino, prefiere un lenguaje más académico,
por lo tanto, también hay alternativa. Pueden decir prostituidores o prostituyentes. También me dicen, no, es que esto de putero suena despectivo. Digo, sí, justamente esa es la idea. Realmente lo que pretendemos es que socialmente sufran el rechazo, que sean consideradas personas non gratas, que sufran el estigma que tan injustamente hemos sufrido las mujeres durante tantos miles de años. Y si no quieren sufrir el estigma, pues que no se vayan de putas, es muy fácil, ¿vale? Es muy simple. ¿Por qué es importante llamarlos puteros o prostituidores o prostituyentes y no clientes o usuarios? Porque llamarles clientes o llamarles usuarios despolitiza absolutamente las prácticas que llevan al cabo y diría también mi otra gran maestra, Beatriz Jimeno, también os recomiendo su libro La prostitución, extraen esa plusvalía de género, por lo tanto es una cuestión profundamente política la que están llevando al cabo y no es comprar el pan o el periódico. Todo este sistema prostitucional, como os comentaba antes, se alimenta de mujeres que mayoritariamente provenimos de situaciones de gran vulnerabilidad. Hablo en primera persona porque me imagino que casi la totalidad del público de hoy sabe que yo sobreviví a este sistema prostitucional durante 5 largos años, desde los 18 años hasta los 23. Fui explotada sexualmente por más de 40 prostíbulos por todo el Estado español. Hace 13 años conseguí y logré salir del sistema prostitucional y siempre digo que lo hice físicamente porque psicológicamente todos los días sigo saliendo de la prostitución porque la prostitución daña profundamente la salud de las mujeres y cuando hablo de salud no solo me refiero a la salud física que por cuestión de horarios, por cuestiones derivadas del consumo de cocaína, de alcohol, de las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos, los abortos, todo lo que tiene que ver con la salud mental, porque ser penetrada por boca, vagina y ano por desconocidos, ser manoseada, ser babeada, utilizada como un mero receptáculo de semen y mientras tanto que te suden encima gota a gota no tiene otro nombre que no sea tortura. Ahora mismo, mientras estamos aquí, demasiadas mujeres y niñas están sufriendo todo lo que he enumerado en 30 segundos. Y son 30 segundos que te atraviesan como ser humano, que te duelen. Pero imaginaros que ahora mismo hay mujeres que lo están sufriendo en todas sus carnes y nuestro gran deber y nuestra obligación moral y ética es luchar para que no solo puedan encontrar una salida a toda esta situación, sino también para que las niñas del hoy, las mujeres del mañana, encuentren un mundo mejor del que nosotras mismas lo hemos encontrado. Y esta es nuestra lucha, no solo mi lucha, porque somos muchas las que estamos en ello y por eso puedo hacer lo que estoy haciendo, porque ni estoy ni me siento sola. Y hablando de estos campos de concentración, realmente me emociona porque siento que algo se ha quedado ahí, siempre se va a quedar ahí algo de mí, ¿no? Mis hermanas, mis compañeras, aquellas que no tienen voz porque el patriarcado, el capitalismo, el racismo, el colonialismo se las está robando y nos está robando también la posibilidad de pensar, porque cuando estás sobreviviendo a la violencia atroz no puedes pensar, tienes todos los sentidos puestos en sobrevivir. Yo creo que eso se puede entender muy bien. También hay muchísima gente que exige que las mujeres en prostitución den la cara y hablen. Hay algunas mujeres que lo hacen y mayoritariamente lo hacen para defender el sistema. Creo que no se puede poner en la misma balanza, creo que no tiene el mismo valor. No porque no tenga valor en sí lo que están haciendo estas mujeres, sino porque el relato
tiene otro peso, porque no es lo mismo que una mujer dé la cara, se enfrente a todo un sistema criminal, se enfrente al estigma para después volver al mismo lugar de violencia donde absolutamente nada bueno la espera y donde una sociedad prefiere mirar hacia el otro lado y hablar de libre elección, revictimizando de esta forma a las mujeres más vulnerables. En los campos de concentración no existe feminismo, como muy bien nos está explicando la maestra de Miguel. No existe feminismo, pero también esos espacios prostitucionales son un obstáculo fundamental para que las mujeres realmente alcancemos la igualdad entre mujeres y hombres, porque 4 de cada 10 hombres en este país no están dispuestos a escuchar un no. No están dispuestos a vivir su sexualidad o a reaprender a relacionarse con nosotras de igual a igual, desde el deseo sexual, desde el placer, desde el reconocimiento hacia el otro como un ser humano, no como un objeto, no como un instrumento a través del cual obtener placer. Y estos hombres lo tienen muy fácil, ¿vale? Lo tienen muy fácil y además son cada vez más jóvenes los puteros, porque mientras nosotras nos dejamos la piel en la lucha feminista y nos olvidamos de nuestras hermanas, ellos van a comprar el sí a aquellas mujeres más vulnerables que no tienen otra cosa que el cuerpo, que el propio sistema no les deja ser otra cosa que el cuerpo. Por lo tanto, entendemos las abolicionistas que los puteros han de ser multados, han de ser castigados, porque para nosotras son agresores sexuales, sin duda alguna. Y sobre todo porque entendemos sobre todo porque entendemos que un billete no exime de responsabilidad a un agresor sexual. Para nosotras, ese billete es la prueba de la coacción. Para nosotras, lo más importante es realmente poder dar la mano a esas mujeres que el propio patriarcado ha arrojado a la prostitución, porque no es una historia personal, que sí lo es, pero es una historia profundamente política, y esto lo descubrí con el feminismo, cuando realmente pude liberarme de toda la carga de la culpa, del miedo, de la vergüenza, y comprendí que este sistema que arroja a tantos millones de mujeres y niñas a la prostitución ha de ser abolido. Comentar también, no sé cuántos minutos me queda porque yo estoy tan a gusto hablando que se me va la noción del tiempo, comentar también sobre los modelos teóricos, que también hay mucha confusión, ¿vale? Yo lo que veo en la sociedad se confunde, yo creo que de manera intencionada muchas veces, el modelo abolicionista con el modelo prohibicionista. Cuando hablamos del modelo prohibicionista, realmente estamos hablando de un modelo moralista, conservador, que no tiene ningún análisis feminista ni de derechos humanos, y en la teoría persigue a todos los actores del sistema prostitucional, pero en la práctica las que acaban perseguidas, las que acaban castigadas, multadas, encarceladas, violadas, son las mujeres. Este modelo está implementado sobre todo en países de Europa del Este, por ejemplo en Rumanía está el modelo prohibicionista, y esto tampoco creo que es baladí, porque esto también obliga a las mujeres a migrar, es decir, aquí no tienes oportunidades y para ser prostituta además eres perseguida y castigada, porque el propio Estado tiene interés en exportar esa mercancía porque genera más beneficios. Por lo tanto, es muy fácil que los proxenetas españoles se conviertan en nuestros salvadores, es decir, para nosotras no son, en esos momentos no son criminales, porque el propio sistema nos ha convencido de que ellos son nuestra mejor opción. Y este pensamiento está llegando a las adolescentes autóctonas, porque dentro del mercado, porque esto es un producto en el mercado y responde a las reglas del mercado, sabéis que últimamente se está apostando fuerte por el consumo responsable, el kilómetro cero, pues esto también se está aplicando a la prostitución. Es decir, los puteros se han cansado de probar rumanas, ucranianas, rusas, nigerianas, colombianas, venezolanas, ahora quieren producto autóctono y al poder ser estudiantes, universitarias.
Yo creo que hay algo perverso detrás de este deseo y siempre intento reflexionar sobre ello, sobre el porqué. Por un lado, creo que principalmente se dan cuenta de que lo que están haciendo no está bien por todo el altavoz que tenemos ahora mismo las abolicionistas, pero por otro no quieren renunciar a sus privilegios. Y además, al acceder al cuerpo de las adolescentes y de las mujeres jóvenes que quizás sean universitarias o quizás mientan que son universitarias para que estos hombres las paguen, creo que de esta manera aniquilan, simbólicamente, aniquilan el poder que las mujeres vamos ganando. Es decir, esa mujer cuando acabe la carrera y se convierta quizás en una gran criminóloga, en una gran abogada, en una gran arquitecta o lo que sea, siempre existirán esos hombres que digan, ah, sí, vale, muy bien, esta me la chupó por X dinero, ¿vale? Para seguir alimentando y seguir denigrando las cualidades y los logros de todas las mujeres realmente. Entonces, nosotras las abolicionistas, por supuesto que no apostamos por castigar a las mujeres y sobre todo lo que intentamos evitar a toda costa es que se regularice la prostitución como un trabajo. Después va a profundizar Gabriela Bravo sobre ello, pero sí me gustaría acabar diciendo en profundidad las peticiones que tenemos las abolicionistas. Y son exigencias, no son peticiones, son exigencias porque somos activistas y estamos luchando para lograr todo esto y lo vamos a conseguir, realmente tenemos esperanza. Por lo tanto, queremos una ley integral en contra de la prostitución y de atención integral a las mujeres prostituidas. Queremos y exigimos, y nos parece de justa justicia, que haya una reforma del Código Penal y se persigan todas las formas de proxenetismo, incluida la tercería locativa, el rufianismo y el proxenetismo no coercitivo. Porque también entendemos que el consentimiento de una víctima no exime de responsabilidad a un proxeneta. Realmente la cuestión no está en el consentimiento, la cuestión no está en la agencia de las mujeres, sino está en todo este sistema criminal. También, como os he comentado antes, que se multe a los puteros. La educación sexoafectiva a todas las edades nos parece imprescindible. Y después nos parece imprescindible que se reconozcan los asesinatos de mujeres en prostitución como cifras oficiales de violencia machista, porque desde el año 2010 Desde el año 2010 hasta el año 2019, las compañeras de feminicidio.net, que es del Observatorio de la Sociedad Civil contra las Violencias Machistas, han documentado 51 casos de mujeres brutalmente asesinadas, en un 67% de los casos por puteros. No sé si eso se podría considerar accidente laboral en un mundo donde esto es un trabajo. La Comunidad Valenciana está en el tercer puesto porque aquí se han dado el 10% de los casos de asesinatos de mujeres prostituidas. Por lo tanto, creemos que es de justa justicia porque las mujeres prostituidas nos atraviesan todas las violencias. La violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual, la violencia sociocultural, la violencia feminicida, y nos merecemos ser al menos recordadas en la historia, aunque sea como un número, pero que no se nos borre de esta historia, ¿vale? Después exigimos que los medios de comunicación informen con una perspectiva feminista, con una perspectiva de derechos humanos. Queremos que den continuidad a los casos, es decir, queremos saber qué es lo que ocurre cuando nos dicen que han rescatado a no sé cuántas mujeres. Queremos saber qué es lo que entienden por rescatados, qué es lo que ocurre con estas mujeres después de ser rescatadas, porque mayoritariamente acaban en CIES, donde son deportadas, donde otra vez son captadas y traídas con una deuda doble, o si tienen una situación regular, pues acaban en la prostitución, eso sí, libremente, o sea, entiéndase la ironía, ¿no? Después la formación para todos los actores, pero sobre todo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el personal sociosanitario, o sea, cualquier persona se tiene que implicar en esta lucha porque en esto se nos va la vida, y es literal, porque realmente, por fin,
después de toda la herencia que hemos recibido y gracias a la lucha feminista y de las mujeres tan valientes y valiosas que aún sin teniendo Twitter, Instagram y estas cosas han logrado cosas increíbles, entonces con toda esta herencia de la primera ola, de la segunda ola, de la tercera ola, estando ya en la cuarta ola, por fin podemos mirar a la cara al patriarcado, porque todo esto empezó con el dominio sobre la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres. Por ejemplo, lo que ahora hoy en día pretenden vendernos por maternidad subrogada o trabajo sexual, ¿vale? Por lo tanto, estamos en un momento histórico, se está escribiendo una página importantísima, no solo en la historia del feminismo, sino en la historia de la humanidad. Realmente creemos que es posible un mundo sin prostitución, sobre todo porque exigimos también que las mujeres tengan alternativas. Nosotras, las abolicionistas, por derechos, entendemos ayudas económicas. Por ejemplo, la renta básica nos parece imprescindible, pero no es suficiente una ayuda económica. Hace falta acceso a una vivienda, porque la mayoría de las mujeres en prostitución son sin techo. Es decir, cuando se hacen las estadísticas, estas mujeres no cuentan como sin hogar. Y son mujeres que no tienen un hogar, que no tienen vivienda. También la formación, la terapia, el asesoramiento jurídico, el acompañamiento psicosocial, el trabajo genuino, todo esto es lo que entendemos por derechos y no solo para las mujeres en prostitución, sino para las mujeres que están a un paso de caer en la prostitución, porque vemos cómo cambia y cómo empeora la situación de las mujeres día tras día. Y realmente no queremos que nos ofrezcan, y voy a hablar así como suelo hablar siempre para no defraudaros, no queremos que nos ofrezcan chupar pollas para sobrevivir. ¿Vale? Esto creo que lo tenemos claro todas nosotras. Por lo tanto, volviendo al momento histórico y a esta página importantísima que se está escribiendo, a mí no me queda más que invitaros a formar parte de esta gran revolución feminista, no voy a decir abolicionista porque es redundancia. El feminismo desde un principio ha sido abolicionista y lo sigue siendo, y las compañeras que aún no lo ven, pues que sigan su proceso, aquí estaremos esperándolas. Así que muchísimas gracias y... Buenas noches a todos y a todas. Gracias, Rosa, bueno, por todo lo que haces, por tu trabajo, por tu compromiso, y al PSPB por haber organizado este acto, y a todos y a todas los que estáis aquí, porque bueno, creo que es evidente que cada día somos más los que estamos en este camino de lucha contra todo tipo de violencia contra las mujeres. Yo voy a abordar este tema desde otra visión. Me ha gustado mucho el análisis conceptual filosófico de por qué no se puede mercadear con el sexo, de por qué esto no es una industria, de por qué no, en fin, no tiene ningún sentido, y cómo además es importante desde ese punto de vista filosófico también explicarlo con esa claridad con la que siempre lo hace Ana de Miguel, para que sobre todo la gente joven entienda la magnitud del problema. Pero yo voy a empezar diciendo que creo que nuestra democracia tiene una deuda importante aún con las mujeres. Es verdad que 40 años después de haber aprobado la Constitución se ha avanzado mucho en derechos. Y pese a que nuestra Constitución dice claramente cuáles son los derechos fundamentales inherentes a la condición humana, al concepto de dignidad, derechos humanos que en realidad vienen a reproducir lo que ya los convenios internacionales, sobre todo la Declaración Internacional suscrita por España ya hace años, pues también nos está recordando.
Y nos hablan del derecho a la vida, del derecho a la libertad, del derecho a la seguridad, del derecho a la integridad, del derecho al libre desarrollo de tu personalidad. Y desgraciadamente nos hemos dado muchas leyes a lo largo de estos 40 años para avanzar en muchos derechos, pero ha habido ámbitos en los que, por lo que sea, el legislador no le prestó mucha atención durante demasiado tiempo. Hemos tenido que esperar, solo os quiero dar un dato para que veáis dónde estamos desde el punto de vista de protección en este ámbito. Hemos tenido que esperar al año 2010, año de la legislatura del presidente, la segunda legislatura del presidente Zapatero, para que el delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual estuviera recogido en el Código Penal. Hasta entonces no existía, era invisible, como era invisible la grave situación de todas esas mujeres, que ahora hablaré también de los condicionantes que las han abocado a esto y por qué estamos hablando de violencia cuando hablamos de prostitución, pero estaba tipificado el tráfico ilegal de inmigrantes, pero no estaba tipificado la trata. Y la trata está desde el año 2010, mal resuelta, dicho sea de paso, mal resuelta, pero está desde el año 2010, donde a partir de ese momento, sobre todo, pues bueno, con el Pacto de Varsovia, los países tratan ya de poner una serie de medidas en común para abordar un problema que no es local, que no es europeo, que es un problema humanitario y que afecta a todos. Y digo esto porque, evidentemente, cuando hablamos de la defensa de los derechos de la mujer, cuando hablamos de la igualdad, nunca va a ser una igualdad completa si a la hora de definir dónde están todos esos riesgos que están poniendo a la mujer frente al infierno, no sabemos definirlos. Y en nuestro país, desgraciadamente, pues ha habido un aspecto relacionado con esta violencia sexual, porque hay que llamarla así, que ha sido tácitamente consentido. Nos hemos implicado en la protección y en dotarnos de instrumentos para abordar muchos tipos de violencia. Pero, sin embargo, la prostitución se ha quedado ahí arrinconada con una regulación que deja mucho que desear. Y esto es muy grave. Y ahora os voy a decir por qué. ¿Y por qué me parece tan grave? Primero, porque la prostitución está directamente vinculada, antes que nada, con el concepto de desigualdad y de sumisión. Históricamente, pero desde que el mundo es mundo, ha habido siempre un hilo conductor a lo largo de todas las relaciones humanas que siempre ha hecho invisible esa sumisión del papel de la mujer respecto del hombre. Pero además a esa sumisión vinculada posteriormente a esa desigualdad económica, con lo cual estamos ante una situación no de iguales, sino de desiguales. Y es muy importante dar algún dato, porque es que en el mundo 330 millones de mujeres y niñas viven en situación de extrema pobreza. O, por ejemplo, otro dato muy importante es que, según UNICEF, alrededor de 120 millones de niñas en todo el mundo, es decir, 1 de cada 10, han sido víctimas de relaciones forzadas y 15 millones han sido violadas. Es imprescindible abordar esta situación desde esa perspectiva de desigualdad, para empezar diciendo que, como muy bien recuerda siempre Amelia Valcárcel, que nadie nace queriendo ser puta, como dice ella.
Como nadie nace queriendo ser esclavo. En un mundo libre no podemos entender, ni comprender, ni aceptar que nadie quiera ser una persona sometida a la voluntad de otro que le va a atacar contra los derechos más importantes. Pero es que además el tema de la prostitución es mucho más grave porque viene vinculado directamente con el delito de trata de seres humanos. El 80% de las mujeres y niñas que en España están dedicadas a la prostitución son víctimas de trata de seres humanos. Y la trata no es más que aquel delito que atenta contra los derechos más importantes de la mujer. Les roba su identidad, les roba su integridad, les roba su vida, cosifica su cuerpo, lo convierte en mercancía y la somete a esa nueva forma de esclavitud del siglo XXI. Y además generando un negocio potentísimo. Solo en España, concretamente, son 3.700 millones de euros lo que se gastan los españoles en prostitución. Yo os voy a dar un dato muy significativo. 3.700 millones en prostitución, 624 millones en entradas de cine. Creo que es un dato realmente preocupante. Y realmente es un dato preocupante si entendemos que estas personas están aquí sometidas contra su voluntad a vender su cuerpo, coaccionadas y además esclavizadas, pero sometidas a una situación de esclavitud, no solamente ellas, sino también de forma indirecta sus familias. Quienes las secuestran, las obligan, les roban esa identidad y las obligan a mercantilizar su cuerpo, adquieren además unos beneficios tan desproporcionados que lo que está directamente conectados con otro tipo de delitos, el tráfico de armas, las drogas y además lo peor es que estas mujeres no tienen a nadie que las proteja, porque los países receptores hasta el momento, y a pesar de que ya tenemos instrumentos más potentes para perseguirlo, no actuaban con la eficacia y sobre todo con la necesidad de incorporación de ese sistema protector para evitar que esto pasara. Yo quiero destacar, además, que precisamente en la situación en la que están, cuando se abordó en el año 2015 la reforma del Código Penal, se dio un paso atrás en la lucha contra la abolición de la prostitución. Precisamente cuando se modifica el artículo 187 del Código Penal, se introduce una cláusula que dice que solamente se va a perseguir cuando se demuestre la vulnerabilidad de la víctima y abusos en el ejercicio de la prostitución, como si la realidad en la que se encuentra la víctima no fuera ya lo suficientemente clarificadora para entender que se trata de un tráfico y de una explotación a costa de la dignidad de una mujer. Mirar si el disparate del legislador, artículo, por cierto, que aún está vigente, fue importante que la propia Fiscalía General del Estado en el año 2016 ya alertó de que tal y como estaba redactado este artículo no iba a prosperar nada y efectivamente hizo constar que ese año no prosperó ni un solo procedimiento
por los delitos tipificados en el Código Penal. De hecho, además, se hablaba realmente de una especie de proxenetismo consentido. Esto es lo que tenemos hoy en día. Hoy en día necesitamos más que nunca una ley integral de trata de seres humanos que aborde el problema en toda su complejidad, porque no se puede desvincular la trata de la prostitución. Frente a quienes proponen que la prostitución sea regularizada, desconocen o quieren desconocer una cuestión importantísima, y es que precisamente el tráfico de personas tiene como canal, la forma de canalización de ese tráfico de mujeres es a través de la prostitución. El legalizar o regular la prostitución daría como consecuencia que todo ese negocio que genera tantos millones de dólares o de euros acabarían convirtiéndose en un dinero legal y totalmente regularizado. Y precisamente es eso, algunos sectores que quieren y que hablan de la industria legal del sexo, buscan esos cauces porque saben que a través de la prostitución, de la regularización de la prostitución, van a conseguir legalizar todo ese dinero que sale de actividades ilícitas. Yo creo que es muy importante, estamos en un momento crucial, creo que hay hoy en día más sensibilidad que nunca en este tema, pero creo que esa voz la tenemos que llevar y esa bandera la tenemos que llevar hasta sus últimas consecuencias y aprovechar el momento en que ahora un gobierno de coalición progresista está ahí para que se aborde la problemática y sobre todo con motivo de esa ley, que espero que esa ley integral de trata, aborden el problema de la Constitución, deroguen, porque lo primero que tienen que hacer es derogar ese artículo 187 primero, que lo que establece es un proxenetismo consentido y que ha acabado además con las testigos víctimas de la trata porque tienen miedo a denunciar, porque saben que los procedimientos judiciales no van a prosperar y el proxeneta irá a por ellas o a por sus familias. Creo que la primera medida tendrían que empezar por ahí y la segunda, abordar en esa ley de trata la abolición de la prostitución, porque no deja de ser más que una manifestación de una desigualdad en todos sus extremos. Las mujeres se encuentran en una situación de marginación, de exclusión, que las hace además más vulnerables ante una situación criminal como es en la que se encuentran estas mujeres. También se produce el debate respecto a las que quieren o propugnan voces minoritarias, que es un derecho, que ellas, atendiendo a ese derecho al libre desarrollo de la personalidad, si una mujer libremente decide mercadear con su cuerpo, puede hacerlo. En primer lugar, al respecto hay que decir, y yo esto lo he defendido muchas veces, que cuando sabemos que más del 80% de las mujeres y niñas que están en la prostitución son víctimas de delitos que atentan contra su vida, su integridad física, su libertad, no podemos consentir que por el ejercicio de un derecho, y aunque también afecte la libertad, como es el que invocan, este escaso número, que puede representar un 0,00%, prevalezca sobre los derechos fundamentales inherentes a la vida. O sea, yo creo que es un tema que no tiene
o sea, que no tiene otra mirada. Es imprescindible porque tenemos una realidad ahí delante. Estamos admitiendo, estamos tolerando los burdeles, los lugares donde diariamente se están perpetrando delitos contra la vida, la integridad física, contra la seguridad de todas esas mujeres que están ahí, fruto de actuaciones delictivas de las que ellas no han tenido nada que ver. Por eso yo creo que es importante abordar plantearnos el enfocar un instrumento normativo precisamente que enlace y que mire, porque son prostitución, trata de seres humanos y actividades delictivas relacionadas con las mismas son todas las caras del mismo poliedro. Y esto el legislador lo tiene que ver. Y por tanto, desde esa perspectiva, tiene que plantearse un sistema similar en el que ya se ha implementado en otros países como Francia y como Suecia. Porque no vamos a ser los primeros, pero sí creo que son ya 4 los países, por lo menos deberíamos de ser los quintos. Necesitamos, y es imprescindible, ponerle y llamar a cada cosa por su nombre, porque lo que estamos haciendo es mirar para otro lado. Estamos todos mirando para otro lado mientras consintamos que todos esos burdeles, que todas esas instalaciones que hay repartidas por ahí, unas de forma abierta y otras, como saben, de una manera sumergida, pero lo sabemos, o sea, no podemos consentir ni un minuto más que este negocio siga atentando contra los derechos de las personas más vulnerables, como son las mujeres, que se encuentran en esa situación de desigualdad económica. Yo creo que es muy importante mirar a Suecia, mirar a Francia. Se tipifica precisamente el contratar a mujeres para satisfacción sexual a través de terceras personas, de forma directa, de forma indirecta, hasta la tentativa, con penas de hasta prisión. Pero estos países, porque también es importante establecer medidas en un doble aspecto. No podemos centrarnos única y exclusivamente en la parte punitiva, que obviamente no puede recaer nunca sobre las mujeres, como muy bien se ha dicho aquí, y están haciendo en otros países. Porque cuando hablamos de la abolición de la prostitución, lo que queremos acabar es que con ese negocio ilegal, con esa industria que está aprovechándose de esa situación de exclusión, de pobreza, de desigualdad y de sumisión histórica de las mujeres, y por tanto donde hay que centrarse es en quien se aprovecha de forma directa o de forma indirecta de esa situación. Y estos no son más que quienes se dedican a fomentar y a explotar esta industria, este tipo de negocios, porque a mí no me gusta ni siquiera llamarles industria, y por supuesto los proxenetas. La tipificación, la respuesta se tiene que centrar ahí y al mismo tiempo poner en marcha una serie de medidas de protección, de apoyo, de reinserción social y laboral, porque a estas mujeres, para que no sigan ahí, hay que sacarlas de esa situación de pobreza y de vulnerabilidad y marginación. Y estos países están actuando en ese doble ámbito. Por una parte, respuesta punitiva contra el proxeneta y el que se aprovecha económicamente de esta situación, y por otra parte, hay que tejer esa red para que ellas puedan tener recursos dignos para llevar una vida como se merece cualquier persona. Y creo que además que es importante también poner de manifiesto que precisamente en los países donde se ha apostado por el abolicionismo
las encuestas vienen a clarificar que cada día son más los partidarios. Por ejemplo, en Suecia se ha incrementado el número de personas partidarias de la abolición, porque al final yo creo que es un tema también educacional. No podemos seguir consintiendo que diariamente veamos publicidad de sitios, de establecimientos donde todos sabemos qué es lo que está pasando y que personas víctimas de los delitos más execrables están ahí mientras nosotros miramos para otro lado. Esto, como muy bien dicen, se llama violencia consentida y no podemos admitirla de ninguna forma, y por eso ese tipo de violencia consentida, tanto en Suecia como en Francia, se tipifica, y creo que nuestro país debería de caminar hacia ese lado. Yo no me quiero extender mucho más, pero sí deciros que si queremos, desde luego, construir esa sociedad decente, esa sociedad de derechos, esa sociedad que mira a las personas y que las protege, creo que tenemos que protegerlas a todas. Y tenemos que entender que cuando hablamos de violencia contra las mujeres no se puede centrar única y exclusivamente en la violencia que afecta al ámbito de la relación afectiva. Como muy bien dice el Convenio de Estambul, la violencia es mucho más amplia. Estamos hablando de la violencia económica, de la violencia sexual, de la violencia psíquica, de la violencia física. Estamos hablando de los matrimonios forzados y estamos hablando de trata y de prostitución. Y tenemos que hablar de trata y de prostitución al mismo tiempo, y creo que este es el momento para aprovecharlo y ya de una vez por todas ponerle cara a una realidad que nos debería de avergonzar como sociedad democrática. Bueno, como os decía al empezar, creo que compartiréis que hemos tenido una mesa de lujo, de un nivelazo intelectual y de claridad de sus posiciones. Creo que hoy las que estamos y los que estamos aquí, la mayoría lo tenemos claro, pero si había alguien que no lo tenía claro, hoy sale de esta reunión completamente convencidos de que la abolición es la única solución para la prostitución. Agradecerles a las tres de corazón sus esfuerzos, y ahora, para cerrar, contamos con el cierre que le agradecemos mucho al secretario general del Partido Socialista, pero también presidente de la Generalitat. Le agradecemos mucho también su posición y decirle que nos sentimos enormemente orgullosas y orgullosos, sobre todo de haber tenido un presidente valiente que públicamente ha dicho lo que no se han atrevido a decir otros, y es que la prostitución hay que abolirla. Gracias, presidente. Gracias por tu compromiso. Muy buenas tardes. La verdad es que después de estas magníficas intervenciones, yo creo que lo mejor, lo más prudente sería callar y aplaudir. Pero simplemente no lo voy a hacer simplemente para reafirmar brevemente algunas de las cuestiones que sí que nos afectan como Partido Socialista y que, por tanto, quiero explicitarlas. Quiero deciros que este debate lo abrimos en el último debate en Apun y en toda la campaña electoral del año 15. Efectivamente, sabemos que las competencias autonómicas respecto a esta cuestión son limitadas, pero en el último debate me acuerdo perfectamente que yo lo planteé. La portavoz en la oposición actual,
y esperemos que para muchos años, del PP se rió y el resto no dijeron nada. Porque estamos ante la incomodidad de un debate. Y, por tanto, lo que sí que tengo que decir desde el principio es que es un debate incómodo para aquellos que están en contra de la dignidad del ser humano. Para nosotros no solo no va a ser incómodo, sino que vamos a estar permanentemente situados en esta posición y, como bien se decía, ahora es el momento de acelerar y que cada uno y cada una se retrate. Compañeras y compañeros, no podemos vender sangre, no podemos alquilar un riñón. Del mismo modo, desde la misma convicción, no se puede, en ningún caso, regularizar la prostitución. No podemos, como se ha dicho, no podemos continuar mirando hacia el otro lado y hacer como si no pasara nada cuando lo estamos viendo. En las carreteras todos los días vemos esos colores determinados, de esos espacios determinados. O lo que es más grave, cuando vas en algunas comarcas, en algunos polígonos, en algunos sitios, cuando ves a mujeres, a personas que están allí esperando a alguien que finalmente les violente. Por tanto, todas vosotras sabéis mejor que yo que no hemos venido ni a la política ni al activismo para consentir las injusticias. El Partido Socialista nació fundamentalmente para superar las desigualdades. Nació contra la opresión, entonces se decía, del hombre contra el hombre, porque incluso en el lenguaje no figuraba la mujer. La peor de las desigualdades es aquella que hace esa distinción entre hombre y mujer en relación a sus derechos. Por tanto, nuestro itinerario en esta cuestión es claro. En primer lugar, la prostitución no es un problema social ni una actividad social, sino que es una forma de explotación social. La prostituta, en segundo lugar, no es una delincuente, ni es una trabajadora, es una víctima. Y en tercer lugar, la prostitución no debe ser en ningún caso regulada ni sancionada, debe ser eliminada. Por tanto, no cabe ni ordenación de la actividad ni, finalmente, ningún tipo de consentimiento respecto a esta actividad. Ni es una actividad inevitable, ni aceptable, ni incuestionable. Y por todo ello, la prostitución no puede coexistir en una sociedad comprometida con los derechos humanos y la dignidad de la mujer. En valencià és ben senzill. La prostitució és una forma d'esclavitud. I les seues víctimes són dones segrestades. Hem de convindre que la prostitució és una plaga, com ho qualificaren feministes clàssiques com Emma Goodman o Flora Tristán. Y aquellos que aún se empeñan en tergiversar este debate, distinguiendo entre prostitución voluntaria y explotación sexual, solo hay que exponerles algunos datos. Antes se daba por parte de Gabriela, habéis dado muchos argumentos. Pero sí que hay un último informe, hace poco, que publicó la UGT, que es bastante claro. El 95% de las personas que están en esta situación no ejercen voluntariamente y libremente la prostitución. Y respecto al 5% restante, dicha voluntad no puede analizarse fuera de su contexto. Y la segunda reflexión es: la prostitución es una forma más de desigualdad de la mujer y de aceptación del dominio del hombre sobre la mujer. Convierte a la persona en una mercancía y perpetúa una mirada patriarcal y dominadora del hombre sobre la mujer, como bien se ha dicho esta tarde. Desde luego, es un indeseable espejo donde mirarse.
Por tanto, considero que España está ahora en situación para dar un salto abolicionista y desde aquí, desde la Comunitat Valenciana, estamos dispuestos a participar y a liderarlo. Primero, hay que castigar penal y administrativamente a quien favorezca la prostitución y a quien la explote o se beneficie de ella. Clientes, supuestos clientes de un mercado ilegal, y proxenetas, como hacen algunos países, como se ha dicho. En segundo lugar, debe activarse políticas de integración sociolaboral dirigidas a las prostitutas. Y en tercer lugar, han de activarse políticas de prevención también dirigidas a los hombres, especialmente desde la educación. Así pues, ha llegado el momento de acabar con la tolerancia que reina de facto en nuestras ciudades y pueblos. Recalco un aspecto fundamental que también se ha repetido. La mujer prostituida es una víctima más de la manifestación del patriarcado. Por ello no tiene que ser sancionada, sino que debe ser receptora de medidas sociales y educadoras, y la sanción ha de recaer sobre aquellos que provocan la violencia, proxenetas y puteros. Ellas, las mujeres prostituidas, han de ser el centro de toda la transformación que comporte el modelo abolicionista. No deben ser las víctimas, deben ser quienes finalmente puedan ser liberadas. Debemos proteger y recuperar a las víctimas que sufren, como bien decía Amelia, sufren tremendas secuelas, tanto físicas como psíquicas. Y tenemos que propiciar su reinserción de verdad, con trabajo, con empleo, con dignidad, con su derecho a una vida digna. La Generalitat va a hacer todo lo que esté en el marco de sus competencias, y cuando digo todo, todo, para extirpar este mal, para que la igualdad de género sea una realidad. En este sentido, lanzo un aviso a las instalaciones donde se ejerce la prostitución, ya sean locales de alterne, pisos o burdeles. No son bienvenidos a la Comunitat Valenciana. Y por tanto, no les vamos a dejar tranquilos. Y hasta que haya la regulación de la ley, como debe ser a nivel del Estado español, nosotros haremos todo lo posible para no hacerles la vida fácil. Amigas y amigos, acabo ya. España, como también se ha reiterado, es el tercer país del mundo y el primero de toda Europa en el ranking, en el lamentable ranking de la prostitución. Es vergonzoso, es intolerable, sobre todo porque este país ha sido un país que en las últimas décadas ha avanzado de una manera grande en favor de la igualdad. Y nosotros estamos muy orgullosos de nuestro presidente Zapatero por todo lo que ha hecho en favor de la igualdad y en favor de la decencia, de los derechos básicos. Y de verdad, estoy seguro que dentro de unas décadas, cuando se piense, cuando se analice este debate, mucha gente tendrá vergüenza. Tendrá vergüenza. Porque la prostitución no es el trabajo más antiguo del mundo. La prostitución no es un trabajo. Es esa falacia que se ha situado también en el imaginario colectivo. La prostitución es el más viejo mal, la más vieja forma de explotación y de esclavitud de las mujeres. Es cierto que hasta que lleguemos a ese momento de la vergüenza, tenemos que actuar. Y el Partido Socialista se compromete a actuar. Es la hora de salir del espacio de confort. Este es un debate que iniciamos para ganarlo. Para ganarlo. Para ganarlo hablando y convenciendo, porque es fundamental, y ojalá tengamos
más oportunidades de que mujeres tan solventes como las 4 que estáis aquí, podáis también, a través de toda la organización, llegar, y de todos los debates abiertos, llegar al conjunto de la sociedad valenciana. Porque estoy seguro que este es un debate en el que nos jugamos la decencia de toda esta sociedad, de toda la sociedad valenciana y de toda la sociedad española. Está, como bien decías al principio, es que cuando hablamos de este debate hablamos de mucho más que lo que en principio se enuncia. Aquí de lo que se trata es de saber si esta es una sociedad decente o no lo es. Si esta sociedad es una sociedad igualitaria o no lo es. Si esta sociedad de verdad es una sociedad democrática o no lo es del todo. Muchas gracias.